pero yo, o sea, lo que quiero decir es que yo lo veo desde esa perspectiva y desde esa perspectiva creo que a una propuesta intelectual súper atractiva en el terreno de la filosofía que tiene sus consecuencias en el movimiento, que tú lo has dicho, Maite, cuando ella estaba diciendo, cuando Dolores estaba diciendo, esto tiene sus consecuencias teóricas, y Maite ha apuntado, y en el movimiento. Y yo he dicho, efectivamente, en el movimiento, es decir, a Baldr hay que leerla no solo desde el punto de vista como lees a Nietzsche o a Hegel, sino porque ya tiene una importancia muy... O sea, es en estos momentos una autora leída por los movimientos feministas jóvenes. Las mujeres, yo voy a un seminario de la Facultad de Filosofía que hacen las alumnas, porque así me entero de lo que piensan las jóvenes, y es este pensamiento todo el tiempo, ¿eh? O sea, lo que era Simone de Beauvoir es Baldr en estos momentos para muchísimas generaciones jóvenes de mujeres feministas. Yo me pregunto sobre las consecuencias que me lo pregunto, ¿eh? No estoy queriendo decir, o sea, me lo pregunto con sospechas, porque cada uno tiene sus sesgos. Yo vengo de estudiar la movilización social, de cómo las minorías consiguen influencia social. Y desde ahí tengo mi sesgo de comprensión de esto. Y me genero las preguntas desde ahí, porque claro, cada cual se las genera desde donde está. ¿Sabes? Pero vamos. Se llaman muses los mexicanos. Has venido a Bueno, os queréis que pasemos al texto siguiente. El texto de... ¿Qué quiere decir que el sexo? El género. Perdón, es género para los sexos. Que el feminismo está siempre intentando construir unas mujeres distintas a las que está construyendo la sociedad. Entonces, esto te da la posibilidad de construir lo que quieras. Tiene mucha tela. Bueno, este texto dice, a ver, dice, ¿qué quiere decir que el género es una norma? Que a lo mejor metemos más en lo de la normatividad, en lo de la performatividad, etc. La idea de que el género es una norma requiere una mayor elaboración. Una norma no es lo mismo que una regla, y tampoco es lo mismo que una ley. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿Todas? Una norma opera dentro de las prácticas sociales como el estándar implícito de la normalización. Aunque una norma pueda separarse analíticamente de las prácticas de las que está impregnada, también puede que demuestre ser recalcitrante a cualquier esfuerzo para descontextualizar su operación. Las normas pueden ser explícitas, sin embargo, cuando funcionan como el principio normalizador de la práctica social, a menudo permanecen implícitas, son difíciles de leer. Los efectos que producen son una forma más clara y dramática mediante la cual se pueden discernir. Esto también lo decía Bourdieu, es decir, que hay también una identidad con lo que... ¿no? Porque acordaros de lo de Bourdieu, de que las prácticas son implícitas muchas veces, ¿no? Por eso, por aquello que hablábamos de complicidad, de compartir, etc. De que el género sea una norma sugiere que está siempre tenuemente incorporado en cualquier acto social. El adjetivo, esto de tenuemente me hace gracia, ¿no? Porque de alguna manera, ¿no? Impregna, yo lo leo como que de alguna manera impregna, ¿no? La norma rige la inteligibilidad social de la acción, pero no es lo mismo que la acción que gobierna. La norma parece ser diferente a las acciones que rige, con lo cual solo quiero decir que la norma parece tener un estatus y un efecto que son independientes de las acciones gobernadas por la norma. Eso también es muy importante, me parece a mí, ¿no? Porque muchas veces tendremos a confundir la norma con el efecto, ¿no? Y es muy importante analizar, ¿no?, los efectos por fuera de lo que está fuera, ¿no? De la norma, o sea, hay un momento que es lo normativo y otro momento que son los efectos de esa normatividad, ¿no? De la norma rige la inteligibilidad, permite que ciertos tipos de prácticas y acciones sean reconocibles como tales, imponiendo una red de legibilidad sobre lo social y definiendo los parámetros de lo que aparecerá y no aparecerá dentro de la esfera de lo social. De ahí estamos de acuerdo. La cuestión de qué significa estar fuera de la norma plantea una paradoja al pensamiento,
Porque si la norma convierte el campo social en inteligible y normaliza ese campo, entonces estar fuera de la norma es, en cierto sentido, estar definido todavía en relación con ella. No ser lo bastante masculino, lo bastante femenino es todavía ser entendido exclusivamente en términos de la relación de uno mismo con lo bastante masculino, con lo bastante femenino. Yo ahí sí que veo que hay una ruptura. Veo que hay una ruptura, una ruptura porque es que se sale de esa binariedad, ¿no? Ha sido lo que hemos tenido dentro, ¿no? Lo que tenemos dentro, a pesar de que yo creo que el movimiento feminista ha ido muy lejos en esto, ¿no? Que no creo que ella se lo haya inventado ni muchísimo menos, me parece a mí, ¿eh? Es que... Sí, di. No, que... No se lo quede usted dentro. Que luego te sale. Que el feminismo, tanto el personal como el político, no ha pretendido otra cosa más que de construir ese ser mujer normativo. Es que no es otra cosa el feminismo. Y las consecuencias de habernos limitado a ese ser mujer, esos seres mujeres que se pretendía que fuéramos, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, si lo miras así, es que no hemos hecho otra cosa, no hay riesgo. Se trata ahora de ver qué queremos ser, cada una. Y el paso de Marx que da Butler, el paso de Marx que da Butler... De Marx, no de más. Es no salir de esa norma que nos constreñía a ser mujeres de una determinada manera para entrar en otra norma que nos constreñera a ser feministas de una manera determinada, porque de esas hay mogollón. Sí, pero no son mis enemigas tampoco. Que no son mis enemigas. No, pues algunas sí que se han convertido bueno, en mías. discutiré con ellas, pero... Pero Maite, porque la influencia está basada en el conflicto. No. Sí que puede haberlo. Sí que puede haber enemistad en ese territorio, porque sí que hay un reclamo a que si tú eres feminista, tú te tienes que comportar de esta manera y tienes que hacer estas afirmaciones y tienes que militar de esta manera y tienes que estar ahí. Claro, yo creo que en ese sentido Butler abre mucho más el juego y vuelve al punto en el que dice, Maite, si tú estás rompiendo, ¿no? Pero eso no lo hizo ya el feminismo de la diferencia. Quiero decir que esa ha sido la historia del feminismo. El feminismo de la diferencia en muchos ámbitos te pide que seas de una determinada manera. O sea, que Butler sería la que abre el campo más a la libertad individual, en ese sentido. Sin negar nunca lo colectivo, Ese, o por ejemplo, el feminismo moral que ha habido en España. ¿Vale? No voy a poner nombre. Y que te dice que si tú eres feminista, tú tienes que tener una ética feminista. ¿Vale? Vamos a dar una medalla a una señora que dice eso. ¿Vale? Que lo tiene escrito dentro de poco, con todos los respetos y cariño que le tengo. Y si tú dices, yo no tengo esa ética, y si tú me dices que para ser feminista tengo que seguir esa ética, entonces yo no soy feminista, te lo recuerdo. Que no nos enteramos. Que no nos enteramos. Entiendo. Que es verdad, o sea, que es que lo que tú has dicho lo has dicho perfecto. Y yo estoy todavía en ese punto, o sea, en el punto en el que no, de la misma manera que no quise que se me dijera lo que tengo que ser, ni cómo tengo que pensar, ni cómo tengo que sentir, no quiero tampoco que me lo digan otras, Es más, en las primeras jornadas que de latinoamericanas y tal, había estaba la figura del feministrómetro, que era decir, a ver, ¿dónde está el feministrómetro? Quiero decir, tú que estás... Es divertido, ¿no? Pero es un poco así, ¿no? Lo que quería decir no era eso, pero de todas formas me viene bueno, genial. Pero todo lo que Teresa me dices. Estaba diciendo algo que aquí no lo hemos oído. Teresa, perdón. ¿qué estabas diciendo? No estaba diciendo nada. Estaba refunfuñando, yo no sé qué decir. Yo creo que también el feminismo ha habido genealogía, que repite desde los años que yo empecé hasta ahora, pero muchísima. Y yo creo que sí que hubo un momento que
que de alguna manera se instalaron, o como sea, pues unas formas muy radicales de tener que ser feministas para poder hacer aquellos muros tan fuertes que había en aquellos momentos. Creo yo que fue como algo histórico en un momento determinado, en que las feministas teníamos que ser radicales y la que no estuviera en ese prototipo no era feminista, y cuestionábamos las parejas heterosexuales y tus maridos y tus hijos, y creo que hubo un momento de radicalismo y de hacer un prototipo de mujer feminista. Pero creo que fue una cosa puntual, histórica, de rompimiento a lo bestia en un momento determinado. Pero eso es lo que yo... Pero eso siempre es así. Pero la historia de las minorías siempre de Pero feminismo. hay una yo lo- educación del feminismo que precisamente los movimientos tanto en Sudamérica como en todo el tipo de esto, las feministas islámicas y todo, están reivindicando, están diciendo, ojo, no queremos mirarnos con vuestras gafas porque no nos sirven, porque nosotros nuestra historia es otra totalmente distinta, partimos de puntos diferentes, con lo cual no nos digáis cómo tenemos que ser feministas. Y están, pero en pie de guerra, porque lo están exteriorizando de una vez. Ha habido una discusión muy fuerte sobre la concepción multicultural, ¿no? Y la concepción ilustrada de la igualdad. Ya sabéis que en Francia ahí se les ha quitado el velo, ¿no? Y bueno, apoyándose en unas formulaciones, digamos, de las... Bueno, pero no introduzcáis ese tema, que ya tenemos bastante. Vale. Porque Judith Butler, cuando le hace, cuando en las entrevistas... Yo he oído después las cintas por YouTube. Si habláis, y sobre todo si habláis allí al lado de la cámara, se oye lo de allí y no se oye lo de aquí. Aparte de que en cuanto hay dos que cabalgan la palabra, no se oye ni chufa. Así que pongamos un poco de orden. No, pues eso que en la entrevista, bueno, en el documental este que nos dijo Maite el otro día, pues ella precisamente hace también hincapié en, bueno, su condición de judía, pero es antisionista. Y ella, hay un momento en que hay una manifestación, no sé qué hay en Israel, y ella se niega a ir porque dice, no, o sea, yo no puedo ir como feminista mientras esté habiendo una ocupación en Palestina y el pueblo palestino se le esté tratando de esta manera, con lo cual ella está abriéndose a un modelo mucho más, pues eso es lo que hablábamos del otro tipo de feminismo. Yo creo que ahí es una prueba evidente de cómo ella lo ve. Entonces no es tan ajeno a lo que estamos hablando ahora, es que todo es lo mismo. O sea, bueno, yo creo que la implicación política... La implicación política la podemos ver, pues ha habido un caso muy reciente, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando sí que ha habido una discusión y una polémica entre las feministas norteamericanas si apoyar a Hillary Clinton o no. Eso ha sido una... porque unas feministas, y en esto cuando hablemos de la Fraser, cuando hablamos de la Fraser lo veremos, ¿no? Como por el hecho de ser mujer, de nacer mujer, sexo mujer, no se establece un universal, un sujeto político universal, que ya esté construido como tal sujeto político, etcétera, ¿no? Entonces ella lo niega, igual que niega, digamos, pues entonces, digamos, sería como una transposición aquello de la clase obrera, ¿no? El capitalismo tal, clase obrera, tú eres de la clase obrera y eres revolucionario. Pues no, es decir que, entonces ella entiende que se pueden establecer otras alianzas, en términos de mujeres, se pueden establecer unas alianzas y no otras. Y unas se construirán y otras no se construirán, y que habrá que privilegiar, pues sumar por las mujeres débiles, pobres, etcétera, etcétera, y no sumar por las mujeres ligadas a Wall Street. Esa es una polémica, ¿no? Es decir, que lo digo para ejemplificar por dónde van los tiros, ¿no? Por dónde pueden deber haber. Bueno, seguimos, ¿no? Sí. Y de afirmar que el género es una norma no es lo mismo que decir que hay visiones normativas de la feminidad y de la masculinidad, aunque claramente existan dichas visiones normativas. Dice, el género no es exactamente lo que uno es, ni tampoco precisamente lo que uno tiene. El género es el aparato a través del cual tiene lugar la producción y la normalización de lo masculino y lo femenino, junto con las formas intersticiales, hormonales, cromosómicas, psíquicas y performativas
que el género asume. Asumir que el género implica única y exclusivamente la matriz de lo masculino y lo femenino es precisamente no comprender que la producción de la coherencia binaria es contingente, o sea, que no es universal, ¿no? Que tiene un coste y que aquellas permutaciones de género que no cuadran con el binario forman parte del género tanto como su ejemplo más normativo. Por lo tanto, no es solo masculino y femenino. Fusionar la definición de género con su expresión normativa es reconsolidar, sin advertirlo, el poder que tiene la norma para limitar la definición de género. El género es el mecanismo a través del cual se producen y se naturalizan las nociones de lo masculino y lo femenino, pero el género bien podría ser el aparato a través del cual dichos términos se deconstruyen y se desnaturalizan. De hecho, puede ser que el mismo aparato que trata de instaurar la norma funcione también para socavar esta misma instauración, que ésta sea, por así decirlo, incompleta por definición. Mantener el término género aparte de la masculinidad y la feminidad es salvaguardar una perspectiva teórica en la cual se pueden rendir cuentas de cómo el binario masculino y femenino agota el campo semántico del género. Cuando nos referimos al género en disputa o problematización del género, gender trouble, o a la mezcla de géneros, gender blending, ya sea al transgénero, transgender, o al cruce de géneros, crossgender, estamos ya sugiriendo que el género tiene una forma de desplazarse más allá del binario naturalizado. La fusión del género con lo masculino, femenino, hombre-mujer, macho-hembra, performa así la misma naturalización que se espera que prevenga la noción de género. Así pues, un discurso restrictivo de género que insista en el binario del hombre y la mujer como la forma exclusiva para entender el campo del género, performa una operación reguladora de poder que naturaliza el caso hegemónico y reduce la posibilidad de pensar en su alteración. Otros enfoques insisten en que el transgénero no es exactamente un tercer género, sino un modo de paso. Eso me parece muy interesante. Sino un modo de... porque en el fondo, yo creo que en el fondo hay una especie de negación de los géneros. O sea, más que un tercer, un cuarto, tal, lo que hay es un romper los límites, ¿no? Un borrar los límites, ¿no? Y otros enfoques insisten en que el transgénero no es exactamente un tercer género, sino un modo de paso entre géneros, una figura entre géneros, una figura de género intersticial y transicional que no puede reducirse a las normas que establecen uno o dos géneros. Yo creo, a mí, eso me parece sumamente interesante. Me parece interesante. Sí, sí, a mí también. Y además me explica cosas de la experiencia feminista, de la experiencia de mi vida, me hace reflexionar, ¿no? Yo he preguntado a una joven queer, que se reconoce queer, que era, y me ha dicho, yo me reconozco queer porque mi vida no se entiende, lo dejo así, no se entiende a través del género y el deseo. O sea, las categorías género-deseo no forman parte de aquello que define mi forma de vivir, mi forma de ser madre, mi forma de ser mujer, mi forma de ser pareja, mi forma de tener amigos. O sea, vivo al margen de las categorías de género y deseo. O pretendo superar la categoría de género y deseo. En mi vida no va, y vamos a no. Pero es que eso es perfecto. Este otro texto que os he mandado, este prácticamente es un poco el texto que ejemplifica muy bien todo lo que me explicó el otro día, ¿no? De la desautorización, de tocar el espacio de la autoridad para recuperar, pero entonces yo creo que... Pero aquí, por eso lo he mandado, porque creo que es un... y luego, sí que me gustaría que leyéramos la página 98, ya para acabar, de El género disputa. Del género disputa, la página 98. No. Además el año pasado. Vale. Aquí dice, lo digo porque también recoger lo de Simone de Beauvoir, que yo creo que es muy interesante, pero como en definitiva casi todas venimos de ahí, ¿no? Ha sido una de nuestras primeras lecturas, dialogar con nuestra... porque yo creo que es muy interesante, ¿no? Dice, si la afirmación de Beauvoir de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, es en parte cierta, entonces mujer es de por sí un término en procedimiento, un convertirse, un construirse,
del que no se puede afirmar tajantemente que tenga un inicio o un final. Como práctica discursiva que está teniendo lugar, está abierta a la intervención y a la resignificación. Aunque el género parezca congelarse en las formas más reificadas, entendemos la expresión, otra palabra, pues eso, ¿no? Sustancializada, ¿no? Dice, el congelamiento en sí es una práctica persistente y maliciosa mantenida y regulada por distintos medios sociales. Para Beauvoir, en definitiva, es imposible convertirse en mujer como si un telos es una finalidad, dominara el proceso de aculturación y construcción. El género es la estilización repetida del cuerpo, una sucesión de acciones repetidas, dentro de un marco regulador muy estricto, que se inmoviliza con el tiempo para crear la apariencia de sustancia de una especie natural de ser. O sea, aquí está, ¿no? ¿Qué? El sexo. Aquí está el sexo, sí, exacto, aquí está el sexo, ¿no? Una genealogía política de ontologías del género, si se consigue llevar a cabo, deconstruirá la apariencia sustantiva del género en sus acciones constitutivas y situará esos actos dentro de los marcos obligatorios establecidos por las diferentes fuerzas que supervisan la apariencia social del género. Revelar los actos contingentes que crean la apariencia de una necesidad naturalista, lo cual ha constituido parte de la crítica cultural, por lo menos desde Marx, es un trabajo que ahora asume la carga adicional de enseñar cómo la noción misma del sujeto, inteligible solo por su apariencia de género, permite opciones que antes habían quedado relegadas forzosamente por las diferentes reificaciones del género que han constituido sus ontologías, sus formas de ser, ¿no? O sus esencias, sus maneras de ser contingentes, ¿no? Y luego, yo lo había visto hasta aquí. De todas maneras, si continuamos la lectura, ahí se ve el plan de la obra, ¿no? El plan de... Porque esto es el final de lo que teníamos que haber leído. Este es el final de eso. Entonces, aquí ella continúa estableciendo qué es lo que va a hacer. Y entonces, al final, dice, hay un punto de aparte, dice, así pues, este texto continúa esforzándose por reflexionar sobre si es posible alterar y desplazar las nociones de género naturalizadas y reificadas que sustentan la hegemonía masculina y el poder heterosexista, para problematizar el género no mediante maniobras que sueñen con un más allá utópico, sino movilizando, confundiendo subversivamente y multiplicando aquellas categorías constitutivas que intentan preservar el género en el sitio que le corresponde, al presentarse como las ilusiones que crean identidad. Eso es bonito, ¿no? El género es las ilusiones que crean identidad. Pues eso. Sí, a mí yo ese texto la verdad es que lo encuentro, porque en el fondo lo sitúa ahí, lo sitúa en un plano, pues ¿qué queréis que os diga? Muy, claro, es lo contrario, la negación de la reificación, de la congelación. Es una negación de la sustancia, entonces es una apertura, un tablero abierto, donde pues entran a jugar las ilusiones de la identidad, porque la identidad al fin y al cabo no es nada más que una ilusión, porque también llega la identidad como algo sustancial. Entonces es un juego de espejos, ¿no? de proyecciones, de fantasías, individual y colectivo. Y ahí, digamos, pues, yo para mí, pero eso ya es mi lectura, no digo que esté en Butler. Mi lectura es que en el fondo hay una especie de borramiento de los perfiles de los géneros, de tendencia al borramiento. Totalmente de acuerdo. De tendencia al borramiento. No sé si borramiento es el Yo creo que sí. Levantando ya tengo dos números. ¿Vale? Pues Solo que este final que ha leído Dolores me parece muy interesante, por un tema que a mí me interesa mucho, que es la educación. Porque creo que si algo se puede hacer desde el sistema educativo es precisamente cambiando el punto de vista.
Y entonces hay mucho que reflexionar y que reconstruir sobre el punto de vista desde el que se afronta la educación de niños y niñas en la escuela. Ya no tanto las acciones, sino cómo miras desde qué punto afrontas el dirigirte a, si consideras géneros, si no los consideras, si estás mirando personas o estás mirando a niños y niñas, por ejemplo, ¿no? Y revolucionar ese punto de vista puede transformar de una manera enorme las posibilidades que se abren para niños y niñas, para personas, ¿no? en el futuro. El sembrar de opciones, ¿no? el multiplicar las opciones y normalizarlas en el sentido de que todo está abierto y todo puede ser, ¿no? Imaginemos cuánto tendría que enseñar las feministas a los futuros maestros o maestras, ¿no? Hombre. Bueno, hay un libro... Tendría que cambiar la estructura mental, porque cambiar el punto de vista es complicado. Bueno, además hay que tener en cuenta que, por ejemplo, eso por seguir con lo que tú dices, una de los principales aparatos de poder que tenía el franquismo fueron las escuelas normales, donde se fabricaban unos maestros y otras maestras, y eso ha tenido una importancia enorme. Pero aparte de eso, quiero decir, porque se me olvidará, que Marina Subirats acaba de sacar un libro que se llama Educar más allá del género. Lo ha sacado, se ve que esta semana pasada. Sí, pero que lo ha escrito, y que ha salido publicado. Y está publicado, creo que por la editorial del periódico. ¿Cómo? Se llama Educar más allá del género. Del género. Que por cierto, lo tenías que haber traído de Barcelona, no lo traído. ¿De quién es? De Marina Subirats. Marina Subirats. Marina Subirats. Editorial. Creo que se llama, la editorial es la del periódico, creo. La de... ¿No puedes reportar? No, ¿El periódico? El periódico de Cataluña no lo conozco. Elisa. Es decir, yo quería hacer una pregunta. Es decir, cuando yo estaba acabando la universidad, es decir, no sé si a través de... acabando la universidad hace muchísimos años, por supuesto, se puso un poco de moda, no sé si por las lecturas psicoanalíticas, una idea general que a mí siempre me convenció mucho, que era la plasticidad del sexo. Entonces se hablaba mucho de algo que luego ya no se ha vuelto a hablar, aunque se dé en la práctica, y es de los comportamientos bisexuales. ¿En qué sentido eso conectaría con ese deshacer el género de la Butler? O sí, pero de alguna forma es más conservador en cuanto a que no cuestionaba nada, es decir, era un adaptar el deseo a lo que existía. Un poco me gustaría un poco que reflexionáramos sobre eso. Sí, sobre la bisexualidad. Porque no recuerdo yo en qué teorías lo basábamos, si era de Freud o no, eso no lo recuerdo. Pero ¿por qué dices una cosa de la bisexualidad? Yo pienso una cosa de la bisexualidad. Yo pienso que a la bisexualidad como a la palabra y por lo tanto también la clasificación de lesbiana, homosexual, heterosexual, bisexual, vuelven a ser normas. Y vuelven a ser normas porque encierran esa continuidad de la que hablaba antes Dolores entre sexo, género, sexualidad, deseo. Que, o sea, es como si fuera un tren, ¿no? O sea, una va con otra, una va con otra. Quieras que no, tú defines, por ejemplo, la sexualidad de los hombres y la sexo tal, la de las mujeres. Pero lo único que hace la bisexualidad es una más, pero otra vez encarrilando el tren. Sexo, género, sexualidad, deseo. Cuando yo decía, por ejemplo, hace un momento que la opinión de una persona queer es yo vivo al margen de la pareja o no quiero hacer que mi vida se explique a través de el género y el deseo, es porque justamente eso, antes ha dicho Dolores, es que lo que está diciendo es que quizá también la sexualidad se pueda vivir perfectamente sin sexualidad. O sea, es que lo dice textualmente. Eso coloca las cosas también en otro plano. En un plano también muy Foucaultiano, por ejemplo, porque Foucault decía, dentro de 200 años la gente se preguntará,
Dios mío, pero qué manía tenían con esto de la sexualidad, o sea, y además qué manía tenían con decir que la sexualidad estaba reprimida cuando estaban todo el tiempo hablando de eso. O sea, cuando habían hecho de eso una cosa absolutamente central, ¿no? Entonces, yo creo que... Es que yo insistía más en la palabra plasticidad. Es decir, más que la... Es decir, es decir, si eso era algo que pueda llevarnos a deshacer el género,